En Belén sea nuestro cántico también. Tome su asiento. Ahora seguimos con nuestro estudio bíblico sobre la eclesiología, sobre qué es la iglesia. Y es tan importante tocar esos temas y sabemos que pues, en algunos lugares no se tocan esos temas como sacramentos, pero hoy en día estaremos hablando sobre la disciplina eclesiástica, la disciplina dentro de la iglesia. Y esto, quizás cuando escuchen esto se van a atemorizar o porque a veces han usado la disciplina en otros lugares erróneamente. Pero antes de comenzar, les pido que me acompañen y oremos a nuestro Dios. Oh Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo, Señor, que tú eres aquel que merece gloria, Señor, y honra y alabanza, Señor. Aquel que merece, Señor, que estos labios impuros, Señor, le alaben, el que es digno de toda adoración y alabanza. Tú eres Rey, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres aquel Dios que es amor y es ira también a la vez, Padre. Muchos no comprenden, Señor, cómo es que tú puedes ser un Dios que ama y un Dios que abomina el pecado y al pecador. Como muchos dicen que tú aborreces el pecado, pero amas al pecador, Señor, eso es algo que no es bíblico, pero tú amas a aquel, Señor, que ha creído en Cristo Jesús, Señor, a quien tú has adoptado como hijo. A ese, Señor, sí tú amas. Pero, Padre, ya te hemos cantado, te hemos alabado, hemos leído la porción, Señor, de las Escrituras en el Salmo 125, Señor, donde habla de ti y de quién tú eres. Que tú bendices, Señor, a Israel y a aquellos que son, Señor, rectos de corazones. Permítenos, Señor, que seamos siempre nosotros esos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, que nuestros corazones se inclinen hacia ti, a tu justicia y a tu voluntad en todo momento. No permitas, oh Dios, que nuestros corazones vayan tras la perversidad, vayan, Señor, tras el pecado, vayan, Señor, tras las cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos, oh Padre, bendito Dios. Pero, Padre, Señor, reconocemos que sin ti no somos nada. Sin ti, Señor, no podemos nosotros seguir caminando en ese caminar que no es fácil, donde, Señor, hay escorpiones, donde hay, Señor, tormentas, donde hay, Señor, piedras, donde hay terrenos que no están, Señor, planos para poder caminar nosotros. Pero, Señor, sabemos que tú eres quien nos mantiene, Señor, de pie. Si no fuese por ti, oh Dios, ¿dónde estaríamos? Estaríamos, Señor, quizás fuéramos vagabundos en este mundo. Iríamos, Señor, en tinieblas, estaríamos, Señor, nosotros perdidos, pero a ti te plació salvarnos, te plació, oh Señor, comprarnos, Señor, a precio de sangre. Oh Padre, gracias por todo, Señor, y te pedimos también que nos perdones porque sabemos que hemos pecado en este día. Hemos quebrantado tus mandamientos, hemos quebrantado tu ley. Día con día lo hacemos. Pero, Señor, ahí es donde podemos ver que todavía somos pecadores, necesitados de tu palabra, necesitados, Señor, de la oración, necesitados de una disciplina espiritual, Señor, también donde tú nos mandas a que ayunemos y quizás, Señor, hemos dejado de practicar el ayuno. Pero es tan necesario para que podamos, Señor, mortificar esta carne, mortificar, Señor, el pecado que todavía mora en nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos a ser mejores, no perfectos, porque nunca llegaremos a la perfección, sino que hasta que estemos en gloria y seamos glorificados. Ahí es donde, Señor, seremos ya sin pecado. Pero, Padre, que cada uno que está aquí en este lugar reconozcamos qué es lo que hemos hecho hoy en este día. Y Padre, perdónanos. No permitas que, Señor,
cometamos algún pecado y vengamos a ti y tú nos perdones y después volvamos otra vez. Señor, eso no es arrepentimiento. Eso es solamente un remordimiento que nos ha causado algún mal, pero Padre, ayúdanos por favor. Somos tan pecadores, tan imperfectos, que no merecemos, Señor, tu gracia, no merecemos tu misericordia, no merecemos tu amor ni tu perdón. Pero porque a ti te ha placido, Señor, estamos aquí, en este lugar, de pie y reunidos, Señor, en tu nombre. Y hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra. Y pido que me uses a mí para que yo pueda dar este estudio, Señor, a mis hermanos sobre la disciplina en la iglesia, que es algo tan importante, Señor, que debemos de conocer y aprender y aún también aplicar y practicar, Señor. Pero ayúdame, oh Padre, para poder explicar este estudio claramente, para que mis hermanos puedan entenderlo, Señor, y salgan de aquí edificados, ya que se acerca el curso de membresía que estaremos teniendo, quizás en 2 semanas o en un mes, pero Señor, eso es algo tan importante que ellos deben de tener en mente. Todo esto, lo que estamos estudiando, Señor, deben de conocerlo ellos para que puedan, Señor, saber cómo es que esta congregación se va a regir y se va a hacer todo, Señor, acorde a tu palabra, no acorde a los pensamientos humanos ni a nuestras filosofías o ideas. Porque si fuese así, Señor, vamos a equivocarnos, Señor, y vamos a dañar a muchas personas. Pero ayúdanos, oh Dios, a escuchar tu palabra en esta hora. Y ayúdame a mí, Señor, que yo soy un vil pecador, merecedor del infierno, merecedor, Señor, de un castigo eterno, que no soy nada ni nadie, Señor. Ayúdame, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a poder, Señor, llevar a cabo esta tarea, Señor, que no es fácil. Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la disciplina eclesiástica o la disciplina en la iglesia. Mis amados, la disciplina es una ordenanza que debe de cumplirse o más bien practicarse en la iglesia. Es algo tan importante que debemos de practicar y hacer. Y esto es un problema frecuente y a veces se utiliza mal. A veces se hace después de que alguien ya ha salido de alguna congregación. Y después de que alguien sale de una congregación, hablan de él o de ella o de la familia y dicen eso es lo que hicieron, y quizás no se habla en su totalidad o se explica lo que por qué es que se fueron. Y a veces solamente nos tienen por rebeldes o esto o lo otro, o abrazaron otra doctrina, cuando nos hacen ver como si fuéramos el malo o la mala. Pero ¿cómo puedes disciplinar a una persona ya que se haya ido? Es imposible disciplinar a alguien que ya no está en una congregación. Se debe de hacer todo acorde a la palabra de Dios. Pero tanto como una membresía desordenada y la falta de corrección del pecado son tan graves como predicar herejías desde el púlpito. Ambas cosas son tan graves. Una membresía desordenada, donde no se practica la membresía o donde no hay cursos de membresía en una congregación, esa es una falta. Ese es un error. Y aún también la falta de corrección del pecado es grave cuando no se practica, cuando no se hace algo por el cual alguien esté practicando algún pecado y no se disciplina. Ignorar la corrección del pecado en la iglesia es algo que ya se veía en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, él había sabido o había escuchado de que había pecado, pero no se había implementado la corrección o la disciplina. Esto está en la Biblia. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Así que una membresía desordenada y la falta de corrección del pecado son tan graves como predicar herejías desde el púlpito. Y por esa razón es que se debe de practicar la membresía, corregir el pecado, y se debe de predicar la palabra fielmente desde un púlpito. Primera de Corintios, capítulo 5.
versículo 1 al 13. Yo sé que quizás ya han escuchado ustedes esta porción de las Escrituras donde se habla sobre un caso de inmoralidad juzgado. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo está escribiendo a los corintios. Dice, de cierto se oye, he escuchado, me enteré que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí cuando habla de fornicación, esas son relaciones sexuales, y aquí lo que estaba sucediendo es que un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre. Ese era un pecado extraordinario que aún los gentiles paganos no toleraban. Ni aún los que no eran creyentes toleraban este tipo de pecado. Es lo que él dice ahí. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Ni los gentiles, los que no son creyentes, dice Pablo, permiten esta clase de pecado. ¿Y ustedes, siendo creyentes, prohíben todo esto? ¿Ustedes permiten que esto suceda entre ustedes creyentes? Dice versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Lo que para Pablo parecía aún más sorprendente que el pecado mismo era la arrogancia de la iglesia al no confrontar el pecado. Es lo que él estaba mirando aquí, que el problema de ellos era la arrogancia. La iglesia, los creyentes, en ellos habían arrogancia al no confrontar el pecado. Es lo que dice él. Y vosotros estáis envanecidos, arrogantes. ¿Quién se creen? ¿Por qué no corrigen el pecado? Entonces, tanto como el pecador y ustedes están pecando por no corregir a este hombre. Versículo 3. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 5, él tal sea entregado a Satanás. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él quiere decir aquí? Dice, excomunión de un pecador no arrepentido de la comunidad de la iglesia. Es lo que él dice. Él quiere decir que esa persona debe de ser excomulgado, echado fuera. Es lo que dice ahí, él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. El pecador expulsado se encuentra en el terreno de Satanás, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Al ser expulsado de los medios ordinarios de la gracia. Y cuando dice destrucción de la carne es una frase difícil, refiriéndose ya sea a la corrupción pecaminosa del hombre o el cuerpo físico, que a menudo sufre las consecuencias del pecado. ¿Y cuál debe de ser el fin de hacer esto? Él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para la destrucción de su pecado. No para su destrucción, sino para la destrucción de lo que él estaba cometiendo. Eso es el fin. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mis amados, la meta de la disciplina, incluso de la excomunión, es siempre ¿qué? El arrepentimiento y la restauración. Por esta razón es que se debe de practicar la disciplina. Para que esa persona llegue al arrepentimiento y sea restaurado. Pero a veces se utiliza la disciplina mal. Pero esto quizás ustedes dirán,
se escucha fuerte lo que Pablo dice, pero Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios mismo. Dios inspiró a estos hombres mediante el Espíritu Santo para que ellos escribieran estas palabras, estas ordenanzas, estos mandamientos, estas órdenes. Lo que Pablo está hablando, escribiendo, fue inspirado por Dios mismo. Así que no podemos decir esto, se escucha un poco duro, fuerte, pero la meta de la disciplina, incluso de la excomunión, de que los echen fuera, es siempre el arrepentimiento y la restauración. Y por esa razón es que se debe de practicar la disciplina. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Ahora versículo 11 al 13. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice el apóstol Pablo. Es lo que él está diciendo, dice, si hay alguno entre ustedes que se dice ser hermano, se dice soy hermano, soy creyente, pero él vive más bien una vida como un fornicario, como un avaro, como un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, dice, ni con él comáis. Y mucho menos permitas que él sea participante de la cena del Señor. ¿Se imaginan lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ni con él comáis, ni con él comas, ni con él te sientes. Porque si dice que es creyente, que es hermano, pero vive como un impío, ni con él comas. Versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí vemos que dos veces, primero él dice, él tal se ha entregado a Satanás, que se vaya fuera de la iglesia, que se vaya al mundo, al terreno de Satanás, porque ahí es donde él pertenece. ¿Para qué? Para que él pueda arrepentirse y ser restaurado cuando él reconozca su pecado y vuelva en sí y venga a la iglesia y pida perdón. Y después él dice, pues a ese perverso, dice, quitad de entre vosotros. ¿Ven la expresión de cómo Pablo, lo que él utiliza para hablar sobre este hombre? Es lo que él está diciendo. Pablo aclara lo que dijo antes acerca de expulsar a un pecador de la comunidad, indicando que tiene en mente aquellos que profesan ser cristianos, pero que continúan en un comportamiento pecaminoso. A esas personas se refiere el apóstol Pablo. Aquel que se dice ser creyente, cristiano, hijo de Dios, seguidor de Cristo, pero no vemos lo que él dice ser por sus frutos, es un perverso, no es un creyente. Aquí vemos un gran ejemplo de que los cristianos pueden expulsar de la comunión a los falsos y a los verdaderos creyentes, quizás también. Aquel que se dice ser hermano, pero no lo es, quizás ese nunca vuelva, porque la palabra dice que salieron de vosotros porque no eran de vosotros. Pero aquel que es un verdadero cristiano, un creyente, se puede equivocar, pero ese volverá en sí. Y ese sí se va a arrepentir y podrá ser restaurado por la iglesia. Pero obviamente no se puede expulsar a alguien de la iglesia, al menos que no pertenezca primero a la iglesia misma. Aquí está hablando de miembros. No puedes sacar a alguien o echar a alguien de una iglesia si no es miembro.
Por eso es tan importante tener la membresía. Y así poder cuidar al rebaño. Así saber quiénes son miembros, quiénes son creyentes y quiénes no. Pero en otra parte de la Biblia, Pablo nos manda a amonestar a la persona divisiva 2 veces y que si no cambia, la desechemos. Pablo otra vez nos muestra esto en Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito 3, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 8. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice a su hijo amado en la fe, a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí vemos que Pablo le manda a Tito a que él que inste con firmeza. Con firmeza. Versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias. Evita estas cuestiones y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahí está hablando sobre la ley. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, deséchalo. Deséchalo. Esto, mis amados, es que si una persona olvida las doctrinas verdaderas y enseña su propia doctrina, que lleva a la gente a apartarse para seguir una enseñanza falsa, Pablo dice, exclúyelo, échalo fuera, sácalo de la iglesia. Si está causando división con genealogías, con cuestiones necias, con tensiones, discusiones acerca de la ley, dice, porque son vanas y sin provecho. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que si después de la primera vez no se arrepiente y no cambia, deséchalo. Es lo que Dios dice en su palabra. Esto sí es permisible. Si es que la sana doctrina está siendo torcida. Esto sí se debe de hacer si la palabra de Dios está siendo distorsionada, pervertida, por alguien más que quiera torcer la palabra de Dios y la utilice para su provecho de él, para sus propias ganancias. Sí es permisible de echar a alguien. Pero mi amado, si te echan fuera por causa de la sana doctrina, pues que te echen. Si estás tú en un lugar y ves que no se predica la palabra fielmente y tuercen la escritura para aplicar a lo que ellos quieren decir, y tú conoces bien la palabra y por esa razón te echan, gloria a Cristo. Y por esa razón es que yo y mi familia salimos de donde nos congregábamos antes, porque yo llegué a entender que lo que se predicaba en esos lugares pues no era sano. Y a mí me decían, hermano, usted está siendo oprimido por un espíritu de confusión. Y yo decía, pero ¿cuál confusión si aquí está la palabra? Eso, si te echan fuera por la sana doctrina, gloria a Dios. Pero si te echan fuera, te excomulgan por algo porque tú estás torciendo la palabra de Dios, preocúpate. Así que aquí vemos al apóstol Pablo dando órdenes a los creyentes a que echen fuera a tal perverso
Y a esos hombres que quizás están torciendo la palabra y utilizándola erróneamente, dice él, deséchalo. Entrégaselo a Satanás. Quítalo de aquí. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir para poder disciplinar a un creyente? O una persona que está en pecado o que continúa en su desobediencia y su pecado. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a Mateo 18. Mateo 18, 15 al 20. Aquí sobre el versículo 15 en mi Biblia tiene un título que dice ¿cómo se debe perdonar al hermano? Pero yo pregunto, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder disciplinar o aplicar la disciplina eclesiástica en la congregación, en la iglesia? Yo sé que esto quizás ustedes lo han leído muchas veces y lo hemos escuchado. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuántos de aquí han seguido este paso? ¿Cuántos de aquí han practicado lo que la palabra de Dios manda aquí? Lo que dice aquí, la palabra dice, si aún un hermano peca con ti personalmente, no debes despreciarlo, sino buscar ganarlo de nuevo al amor y a la obediencia. Es el primer paso, es buscar la reconciliación y el arrepentimiento en privado, pues el amor desea cubrir ¿qué? El pecado, la conversación, la reprensión, el hablar, el hermano, pecaste contra mí, me ofendiste, o quizás escuché algo de ti, hermano, arrepiéntete. Hay personas que dicen que hiciste esto y lo otro, arrepiéntete y vuelve en sí. Es el primer paso. Es lo que dice ahí la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es algo maravilloso, ¿no? Que la primera vez diga, ok, entiendo que pequé. Te ofendí, te hice esto, lo otro, bueno, me has ganado. Versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es el siguiente paso. Es traer más discípulos o otros miembros de la congregación para confrontar al pecador lo suficientes para testificar públicamente si es necesario sobre lo que ocurrió. Aquí la palabra dice, si no te ha escuchado, si no te oye, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esos son los pasos que debemos de poner en práctica. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El negarse a arrepentirse después de una repetida confrontación en privado resulta en censura pública. Eso es aún más vergonzoso. ¿Por qué? Dice, para que toda la iglesia pueda exhortar al pecador. ¿Se imaginan estos pasos que dio aquí nuestro Señor Jesucristo? Es mostrar misericordia. Estos pasos no dijo primeramente, dilo a la iglesia y después, si no oye a la iglesia, trae contigo a 2 o 3 testigos y si no, ve tú solo y repréndele. No, es primero tú.
después a 2 o 3. Y si no, por la última, bueno, entonces a la iglesia. Es una forma que se aplica con amor, con misericordia, para tratar de restaurar a aquel que ha fallado. ¿Qué dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3? Segunda carta a los tesalonicenses 3, 14 al 15. ¿Lo tienen? Segunda Tesalonicenses 3, 14 al 15 dice: si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Si alguno entre ustedes, dice Pablo otra vez, no hace caso, no obedece a lo que le hemos escrito en esta carta, a ese señaladlo, di este es, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonestadle, dice. Regresamos a Mateo 18. Estamos en el versículo 17, ¿verdad? Mateo 18, 17. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto es algo vergonzoso. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Ese es el paso final, es la excomunión, poniendo al pecador fuera de la iglesia y tratarlo como hasta un publicano, hasta que se arrepienta. ¿Quién era un publicano? Un recaudador de impuestos. Era un judío que trabajaba ¿para quién? Para el Imperio Romano. Y eran hombres que estafaban, como Mateo, como quién más. ¿Cómo se llamaba el otro publicano? Zaqueo. Dicen que Zaqueo era de lo peor. Eran hombres pues que ganaban muy bien y a veces ellos cobraban de más para sus propias ganancias. Es lo que dice ahí Jesucristo. Dice: si no oyera a la iglesia, tenedle por gentil y publicano, como un no creyente. Es cuando dice un gentil y publicano. Alguien detestable, alguien vil, de lo más bajo. Es lo que dice ahí. Mis amados, en esos tiempos tan dominados por las redes sociales, muchas iglesias publican predicaciones en línea, ¿cierto o no? Vemos que hay predicadores, pastores, maestros y algunos que se dicen que son predicadores y maestros, pero no se congregan en ningún lugar. Cuidado con estos. Pero es muy importante a no basarnos únicamente en lo que vemos en el YouTube o en el Facebook para evaluar una iglesia. Es muy importante que no nos dejemos llevar por lo que escuchemos. Es tan peligroso. Pero gloria a Cristo, porque aquí han llegado algunos hermanos que salieron de otras congregaciones. Y no que nosotros los hayamos sacado a ellos de esos lugares ni los hayamos invitado. Si ellos escucharon nuestros sermones y vinieron aquí por la palabra, pues un amén a eso. Si los que han llegado han venido a este lugar por la palabra, pero aquí lo digo yo, nosotros no hemos invitado a nadie, no hemos sacado a nadie y no hemos sido nosotros
No hemos hecho nada para traer a nadie aquí, sino que podemos ver que es Dios. Es Dios quien va añadiendo a este lugar, es Dios quien va trayendo a personas y esperemos que sea por la palabra. Y miré una publicación en las redes sociales que decía lo siguiente, dice, muéstrame los cantos de una iglesia y te mostraré su teología. Al escuchar los cantos de una iglesia te darás cuenta de lo que se predican. Si son cantos que mencionan puro fuego, bueno, van a predicar puro fuego. Si son cantos centrados en el hombre, sus mensajes van a ser egocéntricos, centrados en el hombre. Pero si escuchas cantos cristocéntricos, de Cristo se va a predicar. Así que no te bases solamente en lo que puedas tú escuchar o ver en las redes sociales. Es fundamental conocer a la iglesia y a sus pastores personalmente, utilizando el tiempo y el discernimiento. Tienes que tener discernimiento para evaluar si cumplen con los 3 criterios esenciales mencionados en nuestros estudios sobre la eclesiología. Que el primero fue la fiel o la correcta predicación de la palabra de Dios o de la Biblia. Eso es lo que debes tú basarte y ver y observar si un lugar de reunión predica la palabra fielmente. Y si ves que solamente comienzan con un versículo leyendo y después se van por aquí y por allá y nunca regresan a la palabra y no explican el texto que han leído, entonces no está siendo la palabra siendo predicada fielmente. Así que, como dije, es fundamental conocer a la iglesia y a sus pastores o a los que están enfrente, a los predicadores, conocerlos personalmente. Sé que algunos sí me conocen a mí de ya de años, entonces aquí no hay problema. Como dije, utilizando el tiempo y el discernimiento para evaluar. Tú debes de evaluar. Tú debes de ver si cumplen con los 3 criterios esenciales mencionados en nuestros estudios sobre la eclesiología. Que la correcta predicación de la palabra de Dios o la Biblia es número 1. Número 2, la adecuada celebración de los sacramentos, que es la cena del Señor y el bautismo. Es algo que muy pronto, quizás cuando hagamos eso de la membresía, cuando ya decidan ser miembros, los que quieren ser, y terminen con el curso de membresía, quizás después de eso vamos a practicar la cena del Señor. Porque es tan importante hacer eso y quizás lo vamos a hacer 2 veces al mes. Vamos a ir viendo paso a paso. Tercero es el ejercicio efectivo de la disciplina eclesiástica. Eso es lo que se debe de evaluar. Y si ves que si en algún lugar no se practican estos 3 criterios, entonces algo está mal. La membresía de una iglesia es tan importante. ¿Por qué razón? Por la razón que posibilitará la disciplina eclesial. ¿Y cómo es que esto va a funcionar? Bueno, cuando alguien peque, los miembros mismos de la congregación van a ser más fácil practicar la disciplina eclesial. Y te coloca a ti, miembro, en tu lugar bíblicamente determinado. ¿Para qué? Para participar en la obra de la disciplina en la iglesia de forma responsable, sabia y amorosa. Eso es lo que los miembros van a poder hacer. Obrar en esta área. Y que no sea solamente una persona haciéndolo, porque esto traerá muchos errores. Y como dije, yo no soy pastor, solamente hemos comenzado esta obra y estamos orando que el Señor traiga a alguien que quizás sea un pastor, que no sea yo. Si es de Dios, pues que sea así. Pero si Dios permite, si vamos creciendo, después estaremos ordenando diáconos, que será puro varón.
Iremos caminando paso a paso. Quizás después, si Dios permite, tendremos pastores, no solamente uno. Deben de haber pastores en una congregación, porque hemos visto cuando un hombre toma la autoridad sobre una congregación, comete muchos errores, y a veces ese mismo pastor o ese hombre que se dice ser pastor, ¿quién lo va a disciplinar a él? Hay hombres que no entienden razón, que no son responsables de sus errores, y no hay quien lo reprenda o lo exhorte. ¿Y esto qué es lo que va a causar? Que hombres como esos se hagan autoritativos y sean dictadores tomando el control de todo esto. Y por eso es que nosotros siempre queremos ser lo más bíblicos que podamos. Aquí ustedes han visto que solamente los varones son los que leen las escrituras, son los que oran. Eso es lo que vemos en las escrituras. Y no es que queramos hacer menos a la mujer, sino que eso es lo que vemos en las escrituras. Han sido profetas, sacerdotes, levitas, apóstoles, los hombres, diáconos. Cuando fue la elección de los 7 diáconos, hubo una mujer entre los 7 diáconos, fueron varones. Aquí queremos ser lo más bíblico que podamos. Como dije, la membresía es tan importante porque eso va a hacer mucho más fácil todo esto cuando llegue el momento de alguna disciplina. Así es como Dios lo manda en su palabra. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Es lo último que voy a leer. Es como dije, eso va a colocar a los miembros en su lugar bíblicamente determinado. ¿Para qué? Para participar en la labor de la disciplina en la iglesia de forma responsable, sabia y amorosa. 1 Timoteo 2, 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y esta porción de aquí es algo que yo un día escuché a un pastor predicar esta porción de la palabra, pero él explicó todo menos donde dice apto para enseñar. Y eso es algo tan importante. Y ser amable también, para con todo, dice apto para enseñar y sufrido. Así es como debe de ser el siervo del Señor. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿De qué forma debe de corregir? ¿Arrogantemente? ¿Altivamente? ¿Soberbio? Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. E incluso a los no creyentes dice con mansedumbre. Y hemos escuchado de que muchos predicadores predican hijos del diablo. Y esto no es una actitud correcta, que estamos predicando de esa manera. Víboras, arrepiéntanse. Todo esto, no, aquí dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? A la verdad del evangelio. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es Dios quien concede el arrepentimiento. El arrepentimiento depende de Dios. Por eso es que dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y de esa manera escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que los que han decidido tomar el curso de membresía,
Les pido que escuchen otra vez los estudios para que estén de acuerdo y estén seguros de lo que estamos haciendo aquí. Pero eso es lo que fue la disciplina eclesiástica. Vimos que el ser miembro, pues sí nos beneficia mucho y va a ser mucho más fácil disciplinar a alguien que ha pecado. Y no solamente se va a tomar la decisión sobre un pastor o los diáconos, sino que los miembros tienen el beneficio de votar. Incluso cuando se elijan, si Dios permite, diáconos y pastores, porque ellos, los diáconos y los pastores van a servirles a ustedes. Y ustedes deben de ver actitudes correctas, que sean amables y que sean personas humildes, llenos del Espíritu Santo, para que les sirvan a ustedes. Es como aquí en este país o en cualquier país, ¿quién vota por el presidente? El pueblo. La gente vota. Bueno, si ellos lo practican en el mundo, ¿por qué nosotros con más razón? Debe ser algo tan cuidadoso cuidar y saber quién te va a servir, quién te va a enseñar, quién te va a predicar. Y el servir es todo lo que hacemos aquí. Echarle leña ahí al quemador, poner sillas, otras cosas. Va a ser una muestra de humildad. El servir es lo que es. ¿Cristo vino para qué? Para servir, no a ser servido. Esa actitud debemos de tener nosotros. Venir y servir. Oremos. Padre, Señor, gracias por ese momento que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Sabemos que fue algo corto, Señor, pero tu palabra es suficiente, oh Dios. Yo he escuchado muchos lugares donde dicen esta pequeña palabra, este pequeño estudio, Señor, tu palabra es tu palabra y lo que tú nos quieras hablar, Señor, es suficiente. Más que comer un bocado, Señor, tan grande de un alimento sólido, Señor, tu palabra es mucho más que eso. Pero, Señor, ayúdanos, por favor, a ser bíblicos en este lugar y a seguir con esos estudios, a seguir discipulando, Señor, a esas personas que quieren ser miembros. Por favor, Padre, ayúdanos para que podamos, Señor, ser una iglesia sana, para que estemos centrados en Cristo, Señor, y que obedezcamos lo que Cristo dejó aquí en Mateo 18, Señor, lo que dejó Él ahí, bendito Dios. Por favor, Padre, ayúdanos para que podamos nosotros crecer en santidad, ser obedientes a tu palabra y, Padre, seguir en este caminar que no es tan fácil, Señor, pero contigo todo es posible. Ayúdanos, oh Padre. Señor, y gracias por tu palabra, gracias por los que han llegado aquí a este lugar en esta hora, Señor, y los que no han podido, Señor, pues te pedimos por ellos también que los cuides, Señor, que los guardes y los protejas, y tú conoces por qué no pudieron llegar. Pero, Señor, hemos aprendido tanto, Señor, de que en algunos lugares cuando no llegan, Señor, se exhorta, se reprende, Señor, desde el púlpito y se les llaman fríos, se les dicen que llegan tarde y al trabajo no, Señor, oh Señor, que no hagamos esto aquí nosotros, Padre, que seamos siempre sabios en la forma de hablar, porque eso, Señor, duele. Pero, Padre, ya cuando se lleguen los miembros, Señor, y pues sí, va a haber una responsabilidad más de estar apoyando en congregarse, en servir, Señor, en apoyar. Pero, Señor, en el púlpito que nunca hagamos eso, sino que siempre vayamos, Señor, en lo privado y se hable, Señor, con humildad sobre todo esto. Pero, Señor, gracias porque tu palabra ha sido predicada, ha sido enseñada. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno número 13. El grande, perdón.
Y cuando terminemos, iba a terminar lo que era Mateo 18 y vamos a explicar un poquito más porque se me olvidó hablar lo que iba a hablar. Himno número 13. Espina fui, corona cruel, causé heridas, gran dolor y sangre a él. Cuando colgado en la cruz, en agonía fue Jesús, espina fui, corona cruel. ¿Tuviste mi necesidad? Tuviste mi necesidad, la muerte merecía y fuiste en mi lugar. Tu obra en aquella cruz me libertó de esclavitud, pues viste mi necesidad. Tú eres mi rey, corona fiel. Tú eres mi rey, corona fiel. Del hoyo me rescata y me da de su bien. Perdido estaba y me encontró, y soy feliz, feliz por él. Tú eres mi rey, mi corona fiel. Vamos asiento. Déjenles leo rápidamente Mateo 18, versículo 17 al 20. Perdón que se me pasó. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tened por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La disciplina de la iglesia deriva su autoridad de Dios cuando es administrada con predicación fiel y obediencia a la palabra de Dios. A través de la predicación fiel y la administración de la disciplina de la iglesia, el reino de los cielos se abre a los pecadores y se cierra a los incrédulos. Pero cuando dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El contexto de qué está hablando Jesús, de la disciplina. Y muchas veces cuando nos juntamos a orar, es cuando decimos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos.
Sí, yo sé que cuando como en este lugar estamos ahorita reunidos, aquí está el Señor. Sí, pero el contexto de qué está hablando, de la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia. ¿Para qué? Para poner disciplina, para disciplinar a alguien, para excomulgar a alguien de la iglesia. Ahí está el Señor. Si es que la decisión de excomulgar a alguien o disciplinarlo se han hecho por 2 o 3 testigos o por la iglesia en general y los miembros, entonces ahí está el Señor. La autoridad nos ha dado el Señor para hacer esto. Así que si va a doler, pero si es un creyente el que hemos sacado, excomulgado y vuelve, entonces nos vamos a gozar. Pero si es alguien que pecó, se fue, lo echamos y no ha vuelto, es que nunca fue de nosotros. Pero se va a extrañar. Se va a extrañar, pero se debe de practicar esto. Pero Cristo dice, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Si se practica la disciplina, es que el Señor ha dicho, háganlo. Aunque duela. Bueno, hermano Carlos, ¿puede hacer la oración de despedida y la bendición? Yo sé que siempre le digo así al momento. Está bien, pues. Gracias. Los bendiga, hermanos, pues bendito Dios por la palabra que hemos escuchado.